Mira, te platico, la enfermedad por implantes mamarios es una enfermedad que recientemente ha cobrado mucha relevancia porque se ha hecho mucho ruido en redes sociales y en otros medios y se ha hablado mucho del tema. En realidad, cuando hablamos de enfermedad por implantes mamarios, estamos hablando de una entidad que si bien no se ha definido por completo eh, en la literatura médica, es una enfermedad que se presenta en pacientes que obviamente tienen implantes mamarios, implantes de silicón para hacer un aumento mamario o bien a veces para hacer una reconstrucción mamaria y que se caracteriza por una serie de síntomas y signos inespecíficos que se agrupan y que en algunas pacientes se pueden relacionar directamente a la presencia de los implantes y que en ocasiones, no siempre, al retirar los implantes, los síntomas desaparecen. Estos síntomas, como decíamos, son síntomas inespecíficos, síntomas generales, dolor de articulaciones, dolor de huesos, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, debilidad, etcétera. Y que pues se pueden presentar algunos meses o años después de tener los implantes o en ocasiones muchas décadas después. Bueno, es una excelente pregunta porque al haber tantos síntomas y tantas cosas, no en todas las pacientes se presenta de la misma manera. Y en realidad, si me preguntas mi opinión y la de algunas otras personas, es que esta enfermedad por implantes mamarios se encuentra dentro de un espectro de enfermedades que va desde reacciones inflamatorias crónicas inespecíficas hasta enfermedades autoinmunes propiamente causadas o precipitadas por por la presencia de estos implantes. Entonces, en casos muy leves, pues puede ser quizás solamente un malestar generalizado que ni siquiera está muy bien definido y a veces las pacientes pueden ni siquiera llegar a darse cuenta de esto, pasando por síntomas ya más claros, como decíamos, dolor de articulaciones, dolor de huesos, pérdida de cabello, debilidad, fiebre, o llegando ya a enfermedades propiamente caracterizadas como es lupus, como es artritis reumatoide, como es enfermedades autoinmunes de la tiroides, etc. Eh, Algo que es muy importante tener en cuenta es que para estas primeras formas tempranas o inespecíficas que platicábamos, no hay en realidad un estudio que nos pueda hacer el diagnóstico de forma certera. Para estas otras enfermedades, para las enfermedades autoinmunes, por supuesto que existen estudios de anticuerpos, laboratorio y demás que nos pueden dar el diagnóstico de certeza, pero ojo, nos dan el diagnóstico de lupus, de artritis, de tiroiditis, pero no nos dicen que estén causadas por los implantes. Bueno, lo que venimos mencionando, estos síntomas inespecíficos, y ya si se llega a presentar alguna de estas enfermedades autoinmunes, pues entonces ya estamos hablando de los síntomas y signos propios, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una artritis, bueno, pues claro, todas las alteraciones que puedan llegar a tener las pacientes en las articulaciones, nódulos en la piel, por ejemplo, vamos, es todo un espectro de síntomas propios de esta enfermedad. Algo que es importante mencionar y que quizá pueda existir un poco de confusión entre las pacientes es que esto no es una reacción al silicón propiamente, es decir, no es una alergia o un rechazo a los implantes. Es una enfermedad que se presenta porque hay un cuerpo extraño dentro del organismo, es decir, un material ajeno al organismo, y que con el paso del tiempo genera una respuesta inflamatoria crónica que hace que nuestro sistema inmune se ponga en alerta, por llamarlo de alguna forma, y por ahí puede llegar a presentar alguna alteración que derive en este tipo de enfermedades, pero no es un rechazo a los implantes. Y por ahí de repente hay pacientes que te dicen, no, es que me pusieron los implantes y a los 3 días yo ya estaba con dolor de cabeza y ya me dolían las articulaciones y ya tenía fiebre. En esos casos, habría que buscar otras causas de los síntomas porque no es un rechazo o una alergia o que el implante sea tóxico por sí mismo. Y de igual manera, tampoco quitando el implante quiere decir que al otro día se quitan los síntomas en aquellas pacientes que tienen la enfermedad.
Bueno, esta es también una pregunta súper interesante porque lo que se ha visto en los estudios es que las personas que tienen mayor riesgo de presentar esta enfermedad son aquellas personas que tienen una historia en la familia o bien una historia personal de enfermedades autoinmunes. Entonces, la tía tuvo lupus, la prima tuvo artritis, la mamá tuvo tiroiditis Hashimoto o algún otro tipo de enfermedad autoinmune. Y son estas pacientes las que tienen mayor riesgo de presentar esta enfermedad. Y aquí viene algo curioso. Las pacientes que tienen síntomas generales, síntomas inespecíficos, que atribuimos a los implantes y en quienes retiramos los implantes, suelen en la gran mayoría de los casos, al cabo de unos meses, como platicábamos, revertir y pues estos síntomas desaparecen prácticamente en su totalidad. Las pacientes que se encuentran ya en el extremo de este espectro de enfermedad, donde ya presentan propiamente una enfermedad autoinmune que se diagnostica con anticuerpos en sangre, etcétera, tú les quitas los implantes y no necesariamente la enfermedad autoinmune desaparece. Entonces, es interesante porque por un lado tienes una paciente que de por sí tiene un riesgo propio hereditario de tener esta enfermedad, una paciente que le pusiste los implantes y desarrolló la enfermedad, y que le quitas los implantes y la enfermedad no se le quita, ¿no? La enfermedad autoinmune. Entonces surge la pregunta, ¿fueron los implantes los causantes de la enfermedad? A esta paciente de todas formas, se pusiera o no se pusiera implantes, le iba a dar la enfermedad. La enfermedad lo precipitó, hizo que se presentara más rápido, perdón, los implantes hicieron que se presentara más rápido esta enfermedad o hubiera tardado lo mismo en presentarse, ¿no? Porque estás quitando los implantes y la enfermedad no desaparece. Y como no existe un estudio diagnóstico, como mencionábamos, que nos diga, ah, sí tienes lupus, pero es causado por los implantes, es difícil eh, atribuírselo con toda certeza. Sin embargo, eh, pues por supuesto que es nuestro punto de vista que es una enfermedad que existe. Hay muchos cirujanos plásticos que todavía están un poco dudosos en decir si es una enfermedad real o no. Claro que en muchas pacientes puede llegar a tener un componente psicosomático, pero hay otras pacientes que ni siquiera por acá les pasa que tengan la enfermedad, que se quitan los implantes por algún otro motivo y después de unos meses te dicen, oye, ¿sabes qué? Desde que me quitaste los implantes, se me quitaron los dolores de cabeza que me daban tal día, ¿no? Con tal frecuencia. Entonces, repito, al no haber un estudio diagnóstico y al ser una enfermedad tan inespecífica, es muy difícil decir quién realmente la tiene y quién no. Lo que sí es un hecho es que la incidencia de esta enfermedad es baja, es decir, las pacientes que realmente tienen la enfermedad son muy pocas y en muchas ocasiones los síntomas que está teniendo la paciente pueden atribuirse y son causados por otras razones. Bueno, como comentábamos, el diagnóstico pues es básicamente clínico y en realidad es un diagnóstico de descarte. Cuando nosotros en medicina hablamos de un diagnóstico de descarte, quiere decir que tomamos esta serie de signos y síntomas que presenta el paciente y nos vamos a todas las enfermedades que pudieran causar este tipo de síntomas, ¿no? Y entonces vamos descartando una por una. Ah, ok, no tiene esto, no tiene lo otro, no tiene lo otro. Bueno, pues entonces probablemente sean los implantes. Y entonces ahí viene el tratamiento, que a su vez es también una prueba terapéutica. Entonces, se retiran los implantes, hay que quitar el implante y la cápsula que lo rodea y dejar que la paciente descanse durante algunos meses y ver si esos síntomas revierten, es decir, desaparecen o si se siguen presentando. Tomando en cuenta esto que platicábamos, que hay muchas pacientes que tú les quitas los implantes y mejoran o de plano no mejoran nada y nos queda la duda de si fue algo que los implantes causaron y que ahora ya no se pudo revertir, o si es algo totalmente ajeno a los implantes y de todas formas iban a presentarlo. Sí, todo este tema de los implantes mamarios ha cobrado mucho auge últimamente en las redes sociales. Este, y a la vez, pues se han creado muchos mitos y muchas ideas que quizá no son del todo ciertas. De los dispositivos médicos que existen, y cuando hablo de dispositivos médicos estoy hablando de marcapasos, prótesis de rodilla, lo que tú me digas,
Los implantes de silicón son probablemente el dispositivo que más se ha estudiado desde que surgieron en los años 60, porque claro, se colocan en un número muy grande alrededor del mundo, millones de implantes cada año, eh, y nuestra responsabilidad como médicos es asegurarnos que lo que nosotros estamos poniendo dentro de los pacientes no les cause un problema. Hasta ahora, el consenso de todas las agencias de salud en el mundo es que los implantes mamarios son seguros. Y son seguros en el sentido de que no causan cáncer, no causan toxicidad, etcétera, etcétera. Esta enfermedad en particular es una enfermedad que se presenta muy rara, de una forma muy poco frecuente, y que todo este ruido que se ha generado en las redes sociales hace pensar que a lo mejor es mucho más común de lo que es, ¿no? Y entonces ahora todas las pacientes que tienen implantes mamarios y que leen o escuchan por ahí, como que les entra el gusanito de decir, híjoles, no lo tendré yo. La realidad es que yo pienso que si alguna paciente tiene esta duda o tiene esta inquietud, lo mejor que puede hacer, más que buscar en internet, más que preguntar a las amigas, más que ver en TikTok o en YouTube, es ir con el cirujano plástico y decirle, tengo estos síntomas, quiero saber si pueden o no estar relacionados a la presencia de mis implantes, y de ahí tomar decisiones con respecto a estudios o a cirugías que la paciente quiera realizarse o que sea necesario realizarle para determinar, uno, si tiene la enfermedad y dos, si es necesario o no retirar esos implantes.